El Papa Francisco, a sus 88 años, yace en una camilla de hospital en el Hospital Gemelli de Roma, un centro donde solo los más poderosos reciben atención. Su respiración entrecortada y su cuerpo debilitado han dado lugar a un mensaje que podría marcar el último gran llamado a la fe para los latinos. Con palabras cargadas de emoción, ha hecho llegar su mensaje al mundo entero. Pero lo que realmente se esconde detrás de esto, ¿es un rayo de esperanza o el preludio de su adiós definitivo? Su delicado estado de salud ha levantado una ola de preocupación tanto entre los fieles como entre los líderes religiosos. Sin embargo, no todo es lo que parece. Aunque afirman que se encuentra estable, que sigue oficiando misas y que su fe se mantiene intacta, circulan rumores que no pueden ser ignorados. ¿Estamos ante una crisis real o ante una estrategia del Vaticano para gestionar la situación con el mayor control posible? Lo que comenzó como una bronquitis aparentemente común, se ha transformado en un deterioro alarmante: neumonía severa, insuficiencia renal y transfusiones de sangre diarias. Cada día que pasa, su salud se complica más, pero el Vaticano, fiel a su postura habitual, insiste en que está delicado, pero bajo control. La gran pregunta es, ¿realmente está bajo control o nos están ocultando algo? La historia nos ha mostrado que la salud de un papa no siempre se maneja con total transparencia, y lo sucedido el pasado sábado solo refuerza la sospecha. Una crisis asmática lo dejó sin aire durante horas, dependiendo de oxígeno de alto flujo. Para complicar aún más las cosas, las pruebas médicas revelaron anemia y una caída peligrosa de plaquetas. En otras palabras, su cuerpo está fallando de manera progresiva. Sin embargo, en medio de esta tormenta, algo inesperado ocurrió. A pesar de su fragilidad, el Papa encontró fuerzas para enviar un mensaje a Latinoamérica, un mensaje cargado de emoción y significados profundos. Con una voz pausada pero firme, dijo: «Queridos hermanos de Latinoamérica, en estos días difíciles he sentido con más fuerza que nunca la calidez de su fe, su amor inquebrantable y sus oraciones sinceras. Desde el fondo de mi corazón les agradezco cada mensaje, cada plegaria y cada muestra de cariño. Ustedes han sido mi refugio y mi fuerza cuando mi cuerpo flaquea». No son solo palabras vacías, sino un profundo reconocimiento hacia los fieles que lo han acompañado desde su llegada al papado en 2013. Pero, ¿qué quiso decir realmente con esto? ¿Es solo un agradecimiento o una despedida disfrazada? Si algo ha caracterizado a este papa, es su manera de enfrentar la realidad sin rodeos. Ahora, cuando su salud está en un punto crítico, este mensaje parece tener un peso aún mayor. Es cierto que su liderazgo ha estado marcado por la controversia desde que asumió el cargo. Ha sido un papa diferente, el primero en no usar el nombre de sus predecesores, el primer jesuita en ocupar el trono de San Pedro y quien ha generado una de las mayores divisiones en la Iglesia en siglos. Su visión progresista ha chocado con la estructura tradicional del Vaticano, y algunos creen que su estado actual es solo el preludio de un cambio mucho más grande dentro de la Iglesia Católica. Pero aquí es donde la historia se pone aún más inquietante. Existen rumores sobre una profecía que muchos temen mencionar, pero que en este momento no puede ser ignorada: la profecía de San Malaquías. Este texto medieval, que supuestamente predijo con exactitud la lista de todos los papas desde el siglo XI, señala a Francisco como Pedro el Romano, el último papa antes de una gran crisis en la Iglesia. ¿Es esto una simple coincidencia o estamos realmente presenciando el cumplimiento de esta profecía? El declive de su salud no es el único indicio de que algo mucho más profundo está sucediendo. Desde hace años, la Iglesia Católica enfrenta una crisis sin precedentes: pérdida de fieles, escándalos internos, luchas de poder, y ahora, con el Papa en estado crítico, las dudas sobre el futuro de la Iglesia se hacen cada vez más evidentes.
Volvamos a lo que está ocurriendo en este momento. Mientras el Papa Francisco lucha contra la enfermedad, las decisiones sobre su futuro ya están siendo tomadas en las sombras. Su equipo médico lo monitorea las 24 horas del día, pero ¿realmente están intentando salvarlo o solo están ganando tiempo para que el Vaticano pueda prepararse para su posible partida? Su papel como líder de más de 1.000 millones de católicos está en juego, y no sería la primera vez que el Vaticano maneja una situación de esta magnitud con un hermetismo absoluto. El Papa Francisco, a sus 88 años, descansando en una camilla de hospital con una expresión de agotamiento en su rostro, ha provocado todo tipo de reacciones. Para algunos, es una muestra de humildad, mientras que para otros es la evidencia de que su liderazgo está llegando a su fin. Desde el año 2022 ha dependido de una silla de ruedas para desplazarse, y sus problemas de salud no han hecho más que empeorar. Oficialmente, se habla de un desgaste físico común, pero fuentes cercanas aseguran que su condición es mucho más grave de lo que se admite públicamente. Si observamos la reciente situación, la posibilidad de que el Papa renuncie no parece tan absurda. En 2013, Benedicto XVI sorprendió al mundo al convertirse en el primer Papa en renunciar en casi 600 años. La versión oficial hablaba de problemas de salud, pero muchos sostienen que las presiones internas fueron la verdadera causa de su retiro. Ahora, con Francisco enfrentando dificultades similares, el paralelismo se vuelve inevitable. ¿Será él el siguiente en abdicar? Pero si el Papa Francisco decidiera renunciar o fallecer, la gran incógnita es quién ocupará su puesto. El futuro de la Iglesia está en juego, y Francisco parece haber estado preparando su propia sucesión en las sombras. Durante su pontificado, ha nombrado cardenales más jóvenes y provenientes de regiones con menos influencia dentro de la Iglesia, como América Latina, África y Asia. ¿Está realmente democratizando la Iglesia o asegurándose de que su legado perdure después de su partida? Todo esto nos deja con una interrogante aún más grande. ¿Estamos ante los últimos días del Papa Francisco? Mientras su salud sigue siendo un misterio y las teorías crecen, lo único seguro es que la Iglesia Católica se encuentra en un punto de inflexión. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que cuando el Vaticano guarda silencio, algo mucho más grande está por suceder. Este tema es de esos que dejan más preguntas que respuestas, porque al hablar del Papa Francisco y su salud, no solo nos referimos a su estado físico, sino también al enorme juego de poder que se mueve en las sombras del Vaticano. Y si crees que todo es transparente y santo dentro de la Iglesia, prepárate, porque la historia nos ha demostrado lo contrario. Desde hace años, la salud del Papa ha sido una preocupación constante, y no es para menos. A sus 88 años, Francisco ha pasado por cirugías importantes, hospitalizaciones prolongadas y ahora caídas que en cualquier otra persona de su edad serían señales de alerta. Pero en su caso, son más que eso. Son síntomas de que el Vaticano está en un punto crítico. Cada vez que un papa empieza a mostrar signos de debilidad, el mundo lo observa con compasión, pero dentro del Vaticano, la maquinaria política comienza a moverse. Hay quienes lo ven como un hombre que aún lucha por sus ideales, y otros que simplemente están esperando el momento adecuado para reemplazarlo. Y es aquí donde la historia se repite. Cuando un papa es frágil, las conspiraciones crecen. No es un secreto que Francisco ha sido un líder incómodo para muchos dentro de la Iglesia. Ha promovido reformas que han sacudido los cimientos de una institución que ha operado de la misma manera durante siglos. Y aunque ha intentado modernizarla, su avanzada edad y sus problemas de salud lo han obligado a delegar funciones clave. Lo que muchos se preguntan es si sigue gobernando la Iglesia o si simplemente es la cara visible mientras otros toman las decisiones por él. En los últimos meses, su deterioro ha sido evidente. La caída de diciembre de 2024 encendió alarmas a nivel mundial. Primero un golpe en el brazo, luego una caída que le lastimó el mentón. Ya no son solo accidentes aislados, son señales de que su cuerpo no está resistiendo.
Y aunque el Vaticano insiste en que sigue al mando, la realidad es que cada vez se le ve más debilitado. Aquí es donde la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cuánto más podrá sostenerse en el poder? Oficialmente, Francisco ha dicho que no piensa en renunciar, pero al mismo tiempo ha dejado claro que, si su salud empeora aún más, lo consideraría. Es un mensaje ambiguo, casi como si estuviera preparando el terreno para lo que está por venir. Y lo que está por venir podría ser una de las transiciones más tensas en la historia reciente del Vaticano, porque cuando un papa deja su puesto, no es un simple cambio de mando, sino un evento que desata una lucha de poder entre las distintas facciones de la Iglesia. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que estas transiciones nunca son limpias ni sencillas. Recordemos lo sucedido con Juan Pablo I, un papa que estuvo solo 33 días en el cargo antes de fallecer en circunstancias misteriosas. Oficialmente, se alegó que su muerte fue producto de un infarto, pero nunca se realizó una autopsia. Se dice que estaba a punto de destapar una red de corrupción en el Banco del Vaticano. Para muchos, su muerte fue demasiado oportuna. También está el intento de asesinato contra Juan Pablo II en 1981, un hecho que algunos consideran un ataque aislado, pero que según diversas teorías, podría haber formado parte de una conspiración más amplia. Y no podemos olvidar a Benedicto XVI, cuya renuncia sorprendió al mundo en 2013. ¿Realmente renunció por decisión propia o hubo presiones internas? Ahora, con Francisco enfrentando un panorama similar, es imposible no preguntarse si podrá elegir cuándo retirarse o si su salida ya ha sido determinada por otros. Aunque el Papa sigue participando en eventos públicos, la verdad es que ha delegado cada vez más responsabilidades. El Vaticano se ha asegurado de que todo esté listo ante cualquier eventualidad. Aunque oficialmente se asegura que lo cuidan, algunos creen que solo están ganando tiempo antes de anunciar lo inevitable. Un punto clave en todo esto ha sido su lucha por reformar la Iglesia. Desde que asumió en 2013, Francisco ha intentado hacer del Vaticano un lugar más accesible y menos elitista. Sus reformas han incomodado a sectores conservadores que desean mantener el control en la curia romana. En 2022, con el documento Predicate Evangelium, trató de descentralizar la toma de decisiones dentro de la Iglesia, permitiendo que no todo dependiera de Roma, pero al mismo tiempo nombró cardenales leales a él, asegurándose de que su visión continuara. Esta jugada no ha sido bien recibida por todos. Desde hace años, Francisco ha enfrentado una fuerte oposición interna. En 2017, destituyó sin previo aviso al cardenal Gerhard Müller, una figura influyente dentro del Vaticano, lo que hizo que los rumores de una oposición organizada contra él se intensificaran. Sin embargo, lo que realmente ha desatado la furia de ciertos sectores ha sido su intento de limpiar las finanzas del Vaticano. El Banco de la Santa Sede ha estado involucrado en escándalos de corrupción, lavado de dinero y vínculos con la mafia italiana. En 2019, Francisco ordenó auditorías y despidió a funcionarios de alto rango, ganándose enemigos poderosos dentro y fuera de la Iglesia. Y aquí es donde todo se pone aún más inquietante, porque cada vez que alguien se mete con las finanzas del Vaticano, las consecuencias suelen ser graves. En los años 80, el banquero Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios, fue encontrado colgado bajo un puente en Londres, en circunstancias sospechosas. Su muerte sigue siendo un misterio, pero muchos creen que estaba demasiado cerca de descubrir verdades incómodas. Francisco ha jugado con fuego al enfrentarse a enemigos dentro y fuera del Vaticano. Y ahora que su salud está deteriorándose, la pregunta no es solo cuánto tiempo le queda en el cargo, sino qué ocurrirá después. ¿Sus reformas perdurarán o serán eliminadas en cuanto deje el puesto? Porque si algo es seguro, es que el Vaticano nunca ha sido un lugar de cambios fáciles. Cada movimiento dentro de la Iglesia está minuciosamente calculado, y cuando un papa se debilita, las fuerzas en las sombras se preparan para tomar el control. Francisco
Ha tratado de mostrarse fuerte, pero sus apariciones públicas ya no tienen la misma energía de antes. Ha recurrido a transmisiones en vivo y audiencias virtuales, adaptándose a su estado físico. Algunos lo ven como un avance hacia una iglesia más moderna, mientras que otros lo interpretan como una señal de que su liderazgo ya no es lo que era. El Papa sabe que el tiempo juega en su contra. Ha dejado claro que quiere seguir adelante con sus reformas, pero la gran pregunta es si le permitirán hacerlo o si simplemente lo están dejando hablar mientras el Vaticano se prepara para un cambio inminente. Porque cuando un papa es frágil, la Iglesia no se detiene. Las facciones dentro del Vaticano ya están moviendo sus piezas, y aunque Francisco sigue siendo el rostro visible de la Iglesia, el verdadero poder podría estar ya en otras manos, y aquí es donde la historia podría repetirse una vez más. Estamos presenciando los últimos días de su pontificado. ¿Será él quien decida cuándo retirarse, o su destino ya está marcado en las sombras? Lo que está ocurriendo con el Papa Francisco parece digno de una película de suspenso, líder que se enfrenta a las fuerzas más influyentes dentro y fuera del Vaticano, desafiando tradiciones centenarias y manteniéndose firme en su misión a pesar de los constantes ataques. Pero aquí surge la gran incógnita: ¿hasta cuándo podrá resistir? Desde el inicio, Francisco dejó claro que su forma de liderar sería distinta a la de sus antecesores. No buscó los lujos del Vaticano, rechazó el Palacio Apostólico y optó por vivir en la Residencia Santa Marta, un lugar más sencillo y accesible. Sus actos no solo fueron simbólicos, sino que transmitieron un mensaje rotundo. La Iglesia debía acercarse más al pueblo y menos a la élite. Sin embargo, no todos en el Vaticano recibieron estas acciones con buenos ojos. La curia romana, acostumbrada a un sistema rígido y lleno de privilegios, percibió que el Papa estaba rompiendo con una estructura que les otorgaba poder e influencia. Sus reformas para descentralizar la Iglesia generaron tensiones, y aunque prometían modernización, algunos creen que en realidad fortalecieron su control al rodearse de cardenales leales a su visión. Francisco también ha demostrado ser un líder dispuesto a desafiar a los poderosos. Su enfrentamiento con Donald Trump en 2016, cuando criticó las políticas migratorias del entonces presidente de Estados Unidos, dejó claro que Francisco no iba a mantenerse neutral en cuestiones políticas. Sus críticas al capitalismo desmedido, sus desacuerdos con Jair Bolsonaro por la crisis en la Amazonía y su tensa relación con el presidente argentino Javier Milei, quien lo ha denominado el representante del maligno, evidencian que su pontificado ha estado marcado por la lucha contra el abuso de poder en todas sus formas. No obstante, su postura no solo ha creado enemigos en la política, sino también dentro de la propia Iglesia. Grupos ultraconservadores lo acusan de ser un papa excesivamente inclinado a la política y alejado de la doctrina tradicional. Su apertura hacia temas como la inclusión de la comunidad LGBTI y su postura sobre el celibato han generado un debate profundo dentro del catolicismo. Algunos lo ven como un modernizador necesario, mientras que otros lo consideran una amenaza para la estabilidad de la Iglesia. Pero si algo ha distinguido a Francisco es su cercanía con la gente. A diferencia de otros pontífices que mantenían una distancia casi sagrada con los fieles, él se detiene a saludar a personas en situación de calle, abraza a enfermos y prioriza el contacto directo con quienes más lo necesitan. ¿Es esto una estrategia calculada o simplemente parte de su naturaleza? Sea cual sea la respuesta, ha logrado algo que pocos líderes religiosos han conseguido: conectar con millones de personas, incluso aquellos que no son católicos, viéndolo como una figura de esperanza y cambio. En enero de 2025, sorprendió al mundo con su libro Esperanza, una obra que reveló aspectos íntimos de su vida y su papado. No fue solo un texto religioso, sino una declaración personal sobre sus luchas, temores y momentos de duda. Una de sus frases más impactantes fue: "Ni siquiera el Papa puede salvarse solo.
una declaración que muchos interpretaron como un mensaje sobre el aislamiento que podría estar sintiendo dentro del Vaticano. El impacto de este libro ha sido gigantesco. No solo ha sido traducido a múltiples idiomas, sino que ha logrado captar la atención de personas más allá de la fe cristiana. Francisco no solo habla de religión, sino también de humanidad, perdón y resiliencia. Su mensaje ha resonado en un mundo que busca respuestas en tiempos de incertidumbre. Pero aquí está la gran pregunta. Con su salud cada vez más frágil y con una iglesia dividida entre quienes lo apoyan y quienes desean verlo fuera, ¿podrá Francisco completar su misión antes de que el poder en las sombras lo alcance? Los rumores sobre una posible renuncia han sido constantes, pero él insiste en que seguirá adelante mientras su mente funcione. Sin embargo, muchos creen que su permanencia en el cargo ya no es solo su decisión, sino una necesidad del Vaticano. La pregunta ¿es realmente el Papa quien dirige la Iglesia? ¿O hay fuerzas más grandes moviendo los hilos? Mientras tanto, su legado sigue en construcción. Sus reformas, sus declaraciones y su lucha contra la corrupción dentro del Vaticano han dejado una huella imborrable, pero el tiempo no está de su lado. Cada día que pasa, la presión aumenta y sus detractores ganan fuerza. El futuro del Papa Francisco sigue siendo incierto. A lo largo de su papado, ha demostrado ser un líder que no teme desafiar a las estructuras de poder, pero el verdadero desafío podría estar aún por venir. Un líder que no teme quebrantar las tradiciones, enfrentarse a los poderosos y desafiar estructuras que han estado profundamente arraigadas durante siglos dentro del Vaticano. Sin embargo, el problema radica en que, cuando se desafían los intereses de quienes han dominado la Iglesia por generaciones, los riesgos aumentan exponencialmente. Desde que asumió el papado, Francisco ha intentado erradicar la corrupción dentro de la Santa Sede, una tarea que muchos expertos han considerado casi imposible. El Vaticano ha sido durante años un lugar donde el poder y el dinero se entrelazan de formas que pocos comprenden. Escándalos financieros, luchas internas por el control de los recursos y la resistencia de los sectores más conservadores han convertido su misión en una lucha constante. Uno de los casos más oscuros que rodean al Vaticano es el del llamado banquero de Dios, Roberto Calvi, quien apareció colgado bajo un puente en Londres en circunstancias sospechosas. Oficialmente, se dijo que fue un suicidio, pero las pruebas apuntaban a un ajuste de cuentas vinculado a los manejos financieros turbios dentro del Banco Vaticano, Este tipo de episodios han servido como una advertencia silenciosa para cualquier líder que intente desafiar el statu quo. La pregunta es inevitable. ¿Podría Francisco ser el siguiente en la lista de aquellos que pagaron un alto precio por intentar cambiar el sistema? Aunque su lucha ha sido incansable, sus enemigos no son pocos y el tiempo juega en su contra. A pesar de esto, el Papa no ha dejado que el temor lo frene y sigue adelante con su agenda de reformas, promoviendo cambios que han provocado tanto aplausos como críticas. Su cercanía con los más necesitados y su insistencia en hacer de la Iglesia una institución más abierta y accesible han sido claves para su popularidad entre los fieles. Pero dentro de los muros del Vaticano, la historia es diferente. Algunos aseguran que su papado ha sido una estrategia bien calculada para cambiar la percepción de la Iglesia ante un mundo cada vez más escéptico hacia las instituciones religiosas. Otros creen que realmente está comprometido con su misión y que su lucha es genuina. Pero lo cierto es que su legado ya está escrito. Independientemente de lo que ocurra en los próximos meses, sus decisiones, su valentía y su capacidad para desafiar las reglas han marcado una era dentro del catolicismo. Y ahora, la última palabra la tienes tú. ¿Estamos presenciando el final de un papa revolucionario o será recordado como el líder que logró lo imposible? La pregunta sobre el futuro de Francisco sigue siendo una de las más debatidas, tanto dentro del Vaticano como fuera de él. La Iglesia, que ha sido un pilar de estabilidad durante siglos, parece estar en una encrucijada.
Francisco ha demostrado ser un papa que no tiene miedo de enfrentarse a las estructuras de poder, a pesar de los riesgos que esto conlleva. Pero, ¿hasta qué punto las fuerzas que operan en las sombras, dentro de la Iglesia y más allá, permitirán que continúe con su misión? Los detractores del Papa han sido contundentes en sus críticas. Los sectores ultraconservadores lo acusan de debilitar la doctrina tradicional, de ser demasiado inclinado a la política y de abrir la puerta a la modernización que consideran peligrosa para la esencia de la Iglesia. La tensión con estos grupos es palpable, y algunos incluso aseguran que su visión del papado ha erosionado la autoridad moral de la Iglesia ante los ojos de los creyentes más tradicionales. Sin embargo, su cercanía con los más vulnerables, su insistencia en abordar los temas sociales y su enfoque en la justicia han ganado un apoyo fervoroso entre aquellos que buscan una Iglesia más inclusiva y accesible. Francisco ha puesto sobre la mesa temas que muchos creían impensables para la Iglesia Católica, desde la inclusión de la comunidad LGTB hasta la reforma del celibato, tocando temas que tradicionalmente se mantenían como tabú. Esta postura, aunque profundamente polarizadora, ha abierto debates importantes dentro del catolicismo y ha puesto a Francisco en el centro de un torbellino ideológico. Para algunos, es un líder visionario que lucha por una iglesia más humana. Para otros, es un papa que pone en riesgo la estabilidad de una institución que, durante siglos, ha sido un símbolo de constancia y tradición. Mientras tanto, los desafíos dentro del Vaticano no solo son ideológicos. El escándalo de la corrupción, los manejos financieros oscuros y las luchas de poder entre las diferentes facciones dentro de la Curia Romana continúan siendo una sombra constante sobre su papado. A medida que se revelan más detalles sobre las finanzas del Vaticano, las preguntas sobre el futuro de la Iglesia se hacen más urgentes. ¿Podrá Francisco cambiar un sistema tan complejo y profundamente arraigado, o será víctima de las mismas estructuras que intenta reformar?